De, ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a según sus lados, y vamos en equiláteros que son cuando tienen todos sus lados iguales. No, échese agua porque usted se comienza a dormir en clase, Alex. No, estamos en el equilátero primero, vimos equilátero. Luego vimos el isósceles, que es cuando sus dos lados son iguales, ¿cierto? Cuando dos lados son iguales. Y por último, vamos a ver el escaleno en esta parte, que el escaleno significa que no tiene ningún lado igual, que todos sus lados, sus tres lados son desiguales. Ese es el escaleno. A ver, me copio de acá. Sería aquí sería escaleno, ¿cierto? Escaleno, que el escaleno me indica que tenemos tres lados desiguales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que este puede medir lo más chiquito, así. Así, ¿cierto? Sería escaleno. ¿Listo? Profe, que a Melo no lo ha dejado entrar en internet. A Melo, yo no lo he dejado. Pero aquí yo estoy. ¿El internet cuál Melo? ¿Melo Laura o Melo? Melo Juan Manuel. Pero no me ha solicitado, o sea, no ha pedido ingreso. Que no lo ha dejado entrar en internet. Ah, listo, gracias. Entonces, aquí tenemos, digamos que este mida 1 centímetro, ¿cierto? Digamos que este mida, yo creo que mide unos 4. No, es más grande, un poquito más grande. Así. Este mida unos 5 centímetros, creo que ya lo dejo entrar. Y que este mida, gracias por avisarme, Juan Manuel. Y este mida, según la mesa. ¿Tienes palabra? Este mida unos 4 centímetros. Listo, ese es el escaleno. Básicamente el escaleno, acordémonos que el equilátero significa que tiene dos lados, sus tres lados son iguales. Tres lados iguales. Aquí está. Todos sus lados son iguales. ¿Cierto? El isósceles significaba que tenía dos lados iguales. ¿Cierto que sí? Y el escaleno significa que tiene todos sus lados son desiguales. O no miden lo mismo, para que quede más sencillo. A poner cuidado. Dime, Juan Esteban, que no te entendí nada. Repite lo que me querías decir. Todos sus lados miden distinto. Todos sus lados miden. O diferente también. Todos sus lados miden. Pero suena mejor distinto. Listo. Por favor, copian si son tan amables. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Copian, por favor. Tenemos, acordémonos, según la medida de sus lados. Equiláteros, todos sus lados miden lo mismo. Isósceles, dos lados miden igual. Escaleno, todos sus lados miden distinto. Sí, tienes que hallar FI acumulada, FR, que es frecuencia relativa relativa acumulada, porcentual y la marca de clase. ¿Listo? ¿Ya terminamos de copiar? ¡Sí, profe! Bien. Porque siempre a esta hora les da sueño. ¿Qué tiene esta hora de 11? Yo creo que es la clase de matemáticas, de 11:30 a 12:10 que les da sueño. No está lloviendo y les da sueño. ¿Por el calor? Listo. También tenemos
Clasificación de ángulos según ¿qué? ¿Quién me dice? Los ángulos, no, triángulos, perdón. ¿Según la medida de qué se clasifican los triángulos? ¿Me pueden decir, por favor? De sus lados. No. De sus lados ya lo tenemos. ¿Según la medida de qué? Según la medida de sus qué, jovenazos. Ángulos, eso, adivinemos que alguna tiene que ser, ¿cierto? Según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. ¿En qué se clasifica según las medidas de sus ángulos? ¿Quién me regala uno? ¿Esto está fácil? No. No. ¿Quién me regala uno? Según la medida de sus ángulos. Ay, esperen. ¿Cuál sería el primero? Jóvenes, oiga, todos se me durmieron a la... ¿Cuál sería el primero? Es fácil. Equilátero. ¿Cuál? No. Según la medida de su ángulo, ¿cuál sería? Así, profe. Se clasifican los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Ya sabemos que en lados están equiláteros, isósceles y escalenos, ¿cierto que sí? Ahora, según la medida de sus ángulos, una pregunta. Si yo hago este dibujo, espérenme un segundito, lo hago mejor. ¿Ven? ¿Qué pasa? Si yo hago este dibujo, ¡ay! ¿Qué pasó esto? Ya lo borro, porque no me responde. Este computador ya no me responde. Ahora sí. Si yo hago este triángulo, hay un ángulo que ustedes pueden definir a simple vista, solo con mirarlo. ¿Cuál sería? Muy bien, dale. El recto. ¿Por qué razón? ¿Dónde está el recto? Pregunta. ¿Acá? ¿Acá, perdón? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí en la parte de abajo, lado derecho? La parte de abajo a derecho. A derecho, muy bien. O sea que aquí, como lo dijo Dana, aquí hay un ángulo recto. Y normalmente un ángulo recto siempre se representa con dos líneas perpendiculares, así de esta manera. ¿Se acuerdan que yo les decía el año pasado que los ángulos rectos se formaban cuando se unían dos líneas perpendiculares? Si ustedes ven, acá se forma un ángulo recto, ¿no? Y acordémonos, ¿qué valor tiene un ángulo recto? Que su ángulo mide ¿cuánto? 90 grados, muy bien, Alex, 90 grados. O sea que aquí tenemos un ángulo que mide 90 grados. Este es un tipo de triángulo. ¿Cuál sería? ¿Quién se acuerda? Cuando un ángulo mide 90 grados, ¿qué tipo de triángulo sería? No te entendí nada, Felipe, pareciera que estuvieras en el espacio. ¿Qué tipo de triángulo? Cuando un ángulo mide 90 grados, ¿qué tipo de triángulo es? Recto. Sí, no. Rectángulo se llama. Triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo. Así se llama. Rectángulo. Cuando un triángulo, uno de sus lados, mide 90 grados, se llama rectángulo. 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 Tiene tilde en la. Rectángulo. Así se llama. Básicamente, un ángulo es de 90 grados. Un ángulo tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados. Ay, perdón. Tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo
de 90 grados. ¿Listo? ¿Listo? El segundo, según la medida de los ángulos, se llama acutángulo. Acutángulo. Se llama acutángulo. ¿Qué creen que significa eso? Acutángulo. Agudo, muy bien. Básicamente el triángulo acutángulo, el segundo que vamos a ver es el acutángulo, indica que tiene todos sus ángulos agudos, que tienen sus ángulos agudos. ¿Qué significa eso? Que sus ángulos son agudos, muchachos. Eso lo vimos el año pasado. ¿Qué significa cuando los tres ángulos son agudos? Que miden menos de 90 grados. Miden menos de 90 grados. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que un acutángulo tiene tres ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, el segundo sería el acutángulo. Acutángulo. Significa, repito, que sus ángulos miden menos de 90 grados. O tiene tres ángulos agudos. Este de acá es agudo, este de acá es agudo y este de acá es agudo. Si yo le pongo letras griegas, coloquémosle letras griegas. Acordémonos que los ángulos también se le pueden colocar letras griegas. Alfa, beta, teta, epsilon, gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Le quiero poner letras griegas porque los ángulos también se pueden colocar letras griegas. No solamente ángulo de A, ángulo de B, sino también se pueden colocar letras griegas. Aquí yo voy a colocar alfa, beta, y coloquemos a teta, que son las más famosas en geometría y en trigonometría. Coloquemos a teta. Esta es teta. Básicamente, lo que me estamos indicando acá es que tiene tres ángulos agudos. ¿Me acuerdan otra vez qué significa eso, jóvenes? No tengo que repetirlo. Que alfa, beta y teta miden ¿cuánto? ¿Menos de qué? Menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Muy bien. Eso es lo que significa. Un acutángulo tiene tres ángulos que miden menos de 90 grados. Y el último es el obtusángulo. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Qué significaría eso para ustedes? Felipe, creo que debes bajarle el volumen porque no se te entiende nada. Obtusángulo. Se tiene que... ¿Cómo sería un ángulo obtuso? ¿Cómo era un ángulo? ¿Tiene 8 lados? 8 lados, ¿cuáles? 8 lados, obtusángulo. ¿Tiene más de 90 grados? Que los ángulos dan 80 grados. 180, perdón, creo. No adivinen, que está entre qué. No, porque entonces 120 no sería obtusángulo, sí, claro que sí. ¿Qué significa? No adivinen, por favor. Entre 90 y 180. Muy bien, excelente. Eso es un ángulo obtuso. ¿Cómo sería un ángulo obtuso? Porque es que ustedes me dicen 120, 160. ¿Ustedes se acuerdan de los ángulos que aplicaban? Pero acuérdense cuál era el criterio. Un ángulo obtuso era que era un ángulo que estaba entre 90 y 180 grados. Acuérdense. Entonces, en este caso, vamos a hacer un dibujo. Acá. ¿Cuál sería el ángulo obtuso? Si yo coloco letras, ¿cuál sería el ángulo obtuso? Coloquemos letras también acá.
Aquí. Profe, pues sería el alfa y el beta, no. Espera, aquí voy a colocar un ángulo, aquí voy a colocar un ángulo, aquí voy a colocar un ángulo. Ahí espérense. Me toca con el lapicito. Acá. Si yo colocara letras, esto sería alfa, otra vez coloquemos letras griegas. A mí me gustan las letras griegas. Esto sería alfa, ¿cierto? Esto sería alfa. Esto sería, coloquémosle negro. Esto sería beta. ¿Cierto que sí? Sería beta. Y eso sería θ, ¿cierto? ¿Cuál sería el que mide, cuál sería el ángulo que es obtuso? ¿Alfa, beta o teta? De los jóvenes de virtual, aquí ya en presencial me contestaron. ¿Cuál sería el ángulo obtuso? El del medio. Dime el nombre. Sí, profe, el de alfa a beta. ¿El de alfa y beta son obtusos? No, ¿O eso sería no, profe, el que parece el cero, no me acuerdo bien del El nombre. omega es el obtuso. El omega. No, ese es teta. Bueno, La- profe, ese es. Ven para que tengan claro. Esta cosita se las voy a escribir porque no saben cómo se llaman. Esta sería alfa. Así se llama, alfa. Porque no saben cómo se llama. Esto sería alfa. Esta B, que parece una B, sería beta. Beta. Sí los voy a colocar. Realmente se ponen H's intermedias. Aquí en beta se pone una H intermedia, pero les voy a escribir cómo suena, para que sepan. Realmente estoy escribiendo es cómo suena. Porque aquí utilizan H's intermedias, porque eso es alfabeto griego. Y aquí sería beta. Entonces, me vuelven a contestar, por favor. ¿Cuál es el que tiene ángulo obtuso? Tú ya dijiste. ¿Cuál sería el ángulo obtuso? El teta. Teta. Teta, muchas gracias por decirme, a la teta, tienen toda la razón, teta. Muy bien, o sea que tiene un ángulo, escribo acá, un ángulo obtuso. En este caso sería, si yo definiera con las letras griegas, teta sería el ángulo obtuso. No. Teta es obtuso. Significa que mide ¿entre qué? Entre 90 grados y 180 grados. Eso significa que es obtuso. Sí, claro, ve. Listo, por favor, copian. Yo no tengo que volver a repetir que es un ángulo recto, que es un acutángulo o que es un obtusángulo, ¿no? Ya lo debemos tener claro. Repito, recto, un ángulo de 90 grados. Repito, acutángulo. Tiene sus tres ángulos agudos. ¿Qué significa? Que miden menos de 90. Obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso que está entre 90 y 180 grados. Por favor, copien. Y ya vamos a entrar a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras le dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. Ya les digo. Copian, por favor. ¿Listo? ¿Ya terminamos, niños? Aquí hay 22, 23, 24, 25, 26, 27. Me faltan 2 personas. Voy a revisar quién. Me faltan 2 personas. ¿Quién tiene permiso?
¿Qué dijo el profe Armando? María Paula Bernal y César, solo María Paula Bernal. Pero me falta alguien. ¿Quién? No, no, yo ya los conté, porque es que si aquí hay 21 y 6 serían 27, y ustedes son 29, me falta alguien. Voy a llamar a lista a ver quién es el que me falta. César, no, César está ahí. Porque César tiene problemas de conexión, pero César está ahí. Joven Michael Arevalo, Steven, ¿me dices presente, por favor? Michael. Michael. Presente. María Paula Bernal. Laura Valentina Bernal, perdón. Presente. María Paula es la que falta, pero ella tiene que le aplicaron la vacuna, creo. No sé. Listo. Santiago. Presente. Gabriela. Presente. Juan Manuel. Presente. María José. Presente. Daniel Esteban. Chirvo está en el baño. Mariana. Camilo. Presente. Ya le iba a anotar. ¿Quién sigue? Hernández. Lisca. Presente. Gracias. Juan Manuel. Presente. Juan Manuel. Gracias. Sofía. Melo Laura. Presente. Gracias. ¿Quién sigue? Felipe. No, perdón, Juan Pablo. Falta Loren y yo. Juan Pablo. Presente. Loren. Presente. Felipe. Profe escribió por el chat presente. Gracias. Santiago. Presente. Nicolás. Sofía. Karen. Presente. Tatiana Rocha. Presente. Julián Real. Presente. La señorita Salazar Gabriela. Presente. Alex. Carla. Presente. Esteban. Silva. Presente. Torres. Presente. Trasladino. ¿No están todos, Ana? Trasladino. El único que me falta es Trasladino. ¿Dónde está Trasladino? Trasladino. Este es el único que falta. Listo, jóvenes. Escribimos como título el teorema de Pitágoras. Sebastián, Trasladino es el único que me falta. Dime. ¿Qué? ¿Sí estoy grabando? Mira, acá abajo sale. Cuando sale este puntito así. No. Que yo siempre lo dejo abajo. Escribimos como título teorema de Pitágoras. Una de las características más importantes del teorema de Pitágoras es que va dirigida a un tipo de triángulo en específico, a uno en específico. Solamente se puede hacer el teorema de Pitágoras a un tipo de triángulo en específico. Al rectángulo. Muy bien, Juan, al rectángulo. El teorema de Pitágoras solo se utiliza, escribimos, el teorema de Pitágoras solo se puede utilizar o solo se utiliza en los triángulos rectángulos. O sea que si es un escaleno, no puedo. Si es un isósceles, no puedo.
Los triángulos rectángulos. Si es un obtusángulo, no puedo. Bueno, depende, ¿no? Porque si el obtusángulo 1 mide 90, sí se puede. Entonces, rectángulo. Aunque si es obtusángulo, no sería. Listo. Entonces, solamente será aplicado a triángulos rectángulos. Y básicamente, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Ya lo coloco esto en negro. La teoría nos dice, ay, cuidado, Alan. Casi me estrella. La teoría nos dice lo siguiente. Es el área, básicamente, para que lo entendamos de una manera muy sencilla. Nosotros vamos a tener, hagamos un triángulo rectángulo, para que lo entendamos de una manera muy sencilla. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo, ¿por qué? Lo acabo de decir. ¿Por qué rectángulo, jóvenes? Porque tiene un Porque ángulo. mide 90 grados. Listo. ¿Aquí cuál sería 90 grados? ¿Quién me dice? La parte de la derecha hacia abajo. El Silvia. de la derecha hacia abajo, sí. A ver, Silva, no me aruñes, por favor, tú sabes que a mí no me gusta. Si eres tan amable. Entonces, aquí sería 90. Y coloquémosle letras. Letras, 90 grados. Coloquémosle letras. ¿Listo? Aquí le vamos a colocar letras. ¿Listo? Entonces aquí este sería A, ¿cierto? A. A, ¿cierto que sí? Este sería B, ¿cierto que sí? Y esto sería C. ¿Cierto que sí? O sea que, ¿qué ángulo es el de 90 grados? ¿El ángulo de quién? ¿De qué vértice? No. ¿De qué vértice? Tengo 3 vértices. A, B y C. ¿Cuál sería el ángulo de 90 grados? ¿De C? De C, muy bien. Y acordémonos que para definir los lados, los lados se ponen opuestos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el lado se pondría aquí en minúscula la letra que está opuesta a él. Entonces, básicamente, si aquí está C mayúscula, aquí iría ¿qué? C minúscula, muy bien. C minúscula. Aquí ¿qué iría? Minúscula. A minúscula, muy bien, John. Y aquí ¿qué iría? B minúscula, muy bien. Y básicamente lo que me dice es que usted va a tener 2 conceptos. Algo que se llama cateto y algo que se llama hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, ¿qué sería la hipotenusa? Hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo. Hipotenusa. Lado más largo. Lado más largo. O el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Opuesto al ángulo de 90. De 90 grados. O sea que, ¿cuál sería Profe, entonces el cateto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. de la suma, de la suma de... Esperen para que entendamos que son catetos y que son lados, para que lo entendamos muy bien. Listo. Si nosotros definiéramos con letras, la hipotenusa, ¿qué letra sería? H. No, en esto, no, en H no de hipotenusa, no. En estas letras de aquí. C minúscula. Muy bien, C minúscula. John tiene razón. Con las letras de acá sería C minúscula. C minúscula. Aquí sería C minúscula, ¿cierto que sí? Hipotenusa sería C minúscula. Listo. ¿Y qué es un cateto? Básicamente los catetos se conoce como el concepto de cateto realmente de acuerdo a los ángulos. Básicamente, aquí, ¿qué ángulo tenemos? Aquí vamos a tener un ángulo de qué tipo? Un ángulo agudo, ¿cierto? Y aquí también vamos a tener otro ángulo agudo. ¿Qué significa? Un ángulo que mide menos de 90 grados, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente, los catetos serían... Los catetos sería A minúscula y B minúscula. Exactamente. Los catetos serían A minúscula y B minúscula.
Espérate, ya lo agrando. Los catetos serían A minúscula y B minúscula. Listo. Ahora sí vamos a entrar al concepto. Listo. Básicamente el teorema de Pitágoras te dice que es la hipotenusa al cuadrado. Básicamente, el teorema de Pitágoras. ¿Qué? Ah, espérate. Pues dime, quita a las personas. Por favor. Básicamente, realmente el teorema dice lo siguiente. Dice el área, o es la hipotenusa, coloquemos. Es la hipotenusa. Es la hipotenusa al cuadrado. Coloquemos mejor así. Es la suma de sus dos catetos al cuadrado es la suma de sus dos catetos al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. A la hipotenusa al cuadrado. Listo. Vamos a revisar qué significa eso. ¿Me regalan qué letra es la hipotenusa? Ahorita copian. Préstenme atención, ahorita copian. La C minúscula. ¿Qué letra es la hipotenusa? C minúscula. C minúscula. O sea que C sería al cuadrado igual a qué. ¿Igual a qué? ¿Quién me dice, por favor? Igual a 90 grados. No, como a 90 grados. Ah, ¿y si estoy hablando de qué? ¿De qué operación matemática? De suma, muy bien. ¿Pero qué le falta? ¿Qué va a qué? La B. La B. ¿Va a qué? ¿Con qué operación matemática adicional va? Es la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué A viene ¿El aquí? cuadrado? Muy bien. ¿Qué A viene el cuadrado? Y ve cómo viene. A la 2 al cuadrado. Muy bien. Básicamente estoy diciendo que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. ¿Listo, jóvenes? Una pregunta. En este caso, operaciones matemáticas. Acá, súper fácil. Si yo quiero hallar la hipotenusa, paso ese cuadrado al otro lado en forma de ¿qué? Esa potencia al otro lado pasa en forma de ¿qué? Raíz cuadrada. De raíz. O sea que para hallar la hipotenusa es la raíz de ¿qué? De A al cuadrado más ¿qué? Más B al Más cuadrado. B cuadrado. B al cuadrado. Muy bien, aquí es para hallar la hipotenusa. Hipotenusa. Aquí sí yo necesito hallar la hipotenusa. Si yo necesito hallar un cateto, ¿qué hago? Si yo necesitara hallar el cateto de A. Ecuaciones, nosotros los vimos el año pasado. Si yo necesito hallar el cateto de A, paso a restar ¿qué? Menos B a la 2, profe. Menos B a la 2, gracias, Juan. Y esto en forma de raíz, y esto quedaría como. A es igual a ¿qué? Pasamos el cuadrado al otro lado en forma de raíz. A C. Sea C a la 2 C menos. a la 2 menos B a la y menos B a la 2. Muy bien, si yo necesito hallar el cateto. Cateto. Si yo necesito hallar el cateto de B, ¿cómo sería? B a la 2 es igual a ¿qué? B a la 2. Iría Menos ¿qué? Menos A a menos la A a la 2. Muy bien, paso en la raíz, la potencia en forma de raíz, ¿cómo quedaría?
B es igual a qué? A C2 Ar- a raíz Menos de A2. menos A2. Aquí es para hallar el cateto de A. Esto es para hallar el cateto de A, ¿cierto? Y acá es para hallar el cateto de qué? De B. Por favor, copian ahora sí. Como tal, no hemos hecho ningún ejercicio. Apenas estoy dando el enunciado del teorema de Pitágoras. Sí, ya lo agrando. Ya, espérame un segundito. Listo, jóvenes. ¿Copian, por favor? Copian, por favor, si son tan amables. Y eso es todo. La próxima clase ya entramos a ver ejercicios de esto. ¿Listo? Espérame un segundito. Por favor, copien las fórmulas. Es muy importante. Ya terminé, profe. Listo, jóvenes. Sí, yo ya sé que ya terminó la clase. Termina de copiar y ya te puedo decir, la persona que termine de copiar ya se puede retirar. No, profe, yo ya acabé de copiar. Ah, listo. Entonces ya se pueden retirar. Igual ya, No, profe. igual ya mando las fotos. Un buen día, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe. Igual. Chao, profe, que le haya bien. Chao, jóvenes. Esperen a ver cuando comencemos a lo duro de esto.